저기 완전 미나 완전 미 뭐뭐가 야라와 뭐뭐가 야라 이 뭐싱은 이 이거 뭐싱은 뭐뭐가 야라 뭐뭐가는 깨치시디 가래 이제 깨치시디 가래 뭐뭐가는 깨치시디 가래. Tenemos la sabiduría y luego tenemos las 5 facultades sensoriales. No estoy hablando de la facultad mental, sino de las facultades sensoriales. Entre esas 5 facultades sensoriales, ¿cuál es la más importante? Tenemos todos nuestros sentidos, el sentido de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. De entre esos sentidos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que tiene más valor? El oído. La vista. La vista. Sí, es el ojo El es más ojo, valioso. sí, lo hice La yo. vista es la más valiosa. Si no tenemos ojo, ¿qué haríamos? Nada. Si estuviéramos ciegos, si no tuviéramos vista, entonces no podríamos ir a los sitios solos, por ejemplo. Aunque no perdón. Si no pudiésemos escuchar, pero pudiésemos ver, todavía podríamos ir a los sitios solos. Podríamos percibir los distintos colores, las distintas formas con la vista y entonces podríamos elegir. Podríamos percibir todas las distintas formas, todos los distintos colores. Sin embargo, el oído solamente puede escuchar sonido. Por eso siempre se equipara la sabiduría con la vista. Por eso dice que de entre las 6 paramitas trascendentales, las 6 perfecciones trascendentales, la sabiduría es como la vista, son como los ojos. Y las otras paramitas, las otras 5 paramitas, son como una persona ciega. Si una persona tiene ojos, es capaz de ver por dónde va y seguir un camino. Por eso se equipara los ojos, la vista, más bien la vista con la sabiduría. Cuando, por ejemplo, alguien viene a pegarnos o a atacarnos, lo primero que nos protegemos es la cabeza, porque es lo que consideramos más valioso. Nuestro cerebro es muy valioso. De los 5 agregados, específicamente del agregado del cuerpo, el agregado de la forma, lo más valioso es la cabeza. Cuando una persona viene a pegarnos, lo que nos protegemos primero es la cabeza. No cogemos y nos protegemos el brazo o la pierna. Cuando nos van a pegar y nos pegan en la cabeza, nosotros lo que nos protegemos no es al pecho, no es en ningún otro lado. Y es porque el cerebro tiene una habilidad impresionante, es muy habilidoso, es muy valioso. Si el cerebro se muere, se acabó. Si el cerebro se estropea, es
como una persona que ha perdido completamente la memoria, no sirve para nada. Por eso nosotros, del cuerpo, lo más importante y lo que nos protegemos siempre es la cabeza. Si, por ejemplo, tienes una pérdida total de capacidad, ¿no? Para la próxima vida, ¿representa que puedes recuperar? ¿O eso va a ser...? Si pierdes tus facultades sensoriales en esta vida, sí. ¿Cómo si continúa eso en la vida siguiente. ¿Qué consecuencias tendría Depende del karma que haya acumulado. Depende del karma que haya acumulado. De la misma forma que su situación presente depende del karma anterior, desde la vida futura depende del karma presente que acumule. El karma de tener alguna discapacidad en esta vida ya ha sido acumulada en vidas anteriores. Pero no quiere decir que porque nosotros tengamos alguna discapacidad en esta vida, que necesariamente en la vida futura sigamos experimentando una discapacidad. Una persona que tenga una discapacidad en esta vida ha podido acumular en vidas anteriores el karma necesario para alcanzar un buen renacimiento en su vida futura. Por ejemplo, yo ahora soy tibetano, yo qué sé si voy a nacer como un extranjero en mi vida futura. A lo mejor tú ahora eres española, pero en la vida futura vas a ser tibetana. Pero no se puede saber. Ese es el tema del karma, que uno no sabe. Uno en el pasado ha acumulado karma que nos propulsa a un renacimiento como una deidad, como un dios, y también hemos acumulado karma que nos va a propulsar a un renacimiento inferior. Sería como, hay una religión que es una religión no budista, esa es una de las sectas no budistas, que si fuese el caso, por ejemplo, de que si uno en esta vida nace con una discapacidad y si en la vida futura también naciera con una discapacidad, sería también el caso de que de una madre que tuviera una pierna rota, por ejemplo, tuviera una discapacidad en las piernas, el hijo también debería de salir con una discapacidad en las piernas. Por eso, en esta vida, aunque por ejemplo tú puedas tener una discapacidad, puesto que has acumulado otro tipo de karma en vidas anteriores, puedes alcanzar un buen renacimiento que no necesariamente experimenta una discapacidad. Por lo tanto, se equipara la sabiduría con la vista.
Si tenemos los ojos, si unos ojos que funcionan, que son capaces de ver, entonces seremos capaces de ir hacia donde queremos ir. Después de esto vienen los 11 factores virtuosos y se dice que los 11 factores virtuosos son esencialmente virtuosos. Que sean esencialmente virtuosos quiere decir que no depende de la motivación, que no necesita necesariamente cultivar una buena motivación para que estos factores mentales se vuelvan virtuosos, porque son desde su esencia son virtuosos. Y de entre estos factores virtuosos, el primero es la fe, que lo tenéis en la hoja, en la otra hoja. La primera es la fe. Luego, la vergüenza. Tercero, consideración. Ausencia de apego. Ausencia de odio. Ausencia de ignorancia. Esfuerzo entusiasta. Flexibilidad. Cautela. Ecuanimidad. Todos esos son esencialmente virtuosos. Cuando hablamos de la fe, hay personas que debido a que se han familiarizado tanto en sus vidas anteriores con la fe hacia la ley de causa y efecto, la fe hacia las tres joyas, que en esta vida la fe surge de forma natural. Personas que tienen fe de confianza, que confían en la ley de causa y efecto, que confían en las tres joyas. O sentir fe hacia una persona con cualidades elevadas, con cualidades superiores. Ayer mencioné, por ejemplo, de que existe una diferencia entre el factor mental de la fe y el factor mental del agrado. Ayer dije el gustar, el gusto, y pensé que el agrado sería una mejor palabra. Hay una relación de 4 posibilidades entre la fe y el agrado, porque por ejemplo a un lama uno le puede gustar, caer bien, agradar el lama, y también puede sentir fe hacia el lama. Pero por ejemplo hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos o hacia nuestros amigos y amigas nos caen bien, nos agradan, pero sin embargo no sentimos fe hacia ellos. Y por otro lado, hacia las tres joyas, el objeto de refugio, o también para la ley de causa y efecto, sentimos fe, desarrollamos fe, pero no desarrollamos agrado. Hay una cuarta opción que es no sentir ninguna de las dos, como por ejemplo hacia la verdad del sufrimiento y hacia la verdad del origen. Ni nos agrada ni sentimos fe hacia ella.
El siguiente factor mental es el factor mental de la vergüenza. El factor de la vergüenza evita de actuar de una cierta forma por motivos propios, mientras que, por ejemplo, la consideración evita de actuar de una cierta forma por motivos ajenos. La vergüenza es aquel pensamiento que dice, si yo hago esto, no está bien, no es correcto hacer esto. Esto no es algo humano, esta acción no es una acción humana. Uno se lo está diciendo a uno mismo. Mientras que, por ejemplo, la consideración piensa, si yo hago esto, entonces él me va a decir algo. Como yo haga esto, me va a decir eso y lo otro. Por eso la diferencia entre la vergüenza y la consideración se establece de la siguiente forma. La vergüenza tiene como punto de referencia uno mismo. Es debido a un motivo propio, deja de hacer algo, se abstiene de hacer algo. Mientras que la consideración, por un motivo ajeno, pues en relación a otras personas, se abstiene de hacer algo. Y ambos factores mentales, tanto el de la vergüenza como el de la consideración, son factores mentales virtuosos. Sin embargo, la falta de cautela y la falta de consideración, la inconsideración, son aflicciones, son no virtuosas. Nosotros le decimos de las personas, qué desvergonzado, qué poca vergüenza tiene esa persona. Nosotros lo decimos, ¿no? Decimos, hay que ver qué poca vergüenza tiene ese, que hace todo tipo de cosas. Es un poca vergüenza. Por lo tanto, la desvergüenza o la no vergüenza y la vergüenza son factores mentales opuestos. Cuando uno no tiene vergüenza, tiene que sentir vergüenza pensando, si, yo no puedo hacer esto, si yo hago esto no está bien. Y dentro de la humanidad hay personas con vergüenza y personas con muy poca vergüenza. Eso, que una persona sea vergonzosa o que no tenga vergüenza, depende de estos dos factores mentales. Es la función de estos factores mentales. Luego tenemos el factor mental de la consideración y lo opuesto es la desconsideración, ser desconsiderado. Si lo aplicamos en un contexto de Dharma, sería faltarle al respeto al Lama, faltarle al respeto a la Sangha, faltarle al respeto a las tres joyas y faltarle el respeto al Buda. Cuando uno le falta el respeto a su propio maestro, cuando uno le falta el respeto a sus padres, está siendo desconsiderado. Nosotros tenemos que ser respetuosos con nuestros padres, con nuestros maestros. Si uno es irrespetuoso, es una acción dañina, es una acción no virtuosa. Mientras que si uno es respetuoso con nuestro padre y con nuestro maestro, es una acción virtuosa.
Esto se menciona en el texto de la purificación a través de los 35 Budas, las postraciones a los 35 Budas, que se dice uno purifica la falta de respeto que ha tenido con sus padres, tanto con nuestro padre como con nuestra madre. Si uno actúa de esa forma irrespetuosa, se considera desconsideración. Por lo tanto, cuando uno es respetuoso, eso se llama consideración, ser considerado. Así que hemos entendido, ¿no?, el significado de vergüenza y consideración. Los siguientes tres factores mentales son muy fáciles de comprender. Es la ausencia de apego, la ausencia de odio y la ausencia de ignorancia. Y estos tres factores mentales son lo opuesto, lo contrario a los tres venenos raíces, al apego, el odio y la ignorancia. Lo contrario al apego es la ausencia de apego, lo contrario al odio es la ausencia de odio, mientras que lo contrario de la ignorancia es la ausencia de ignorancia. Estos tres son virtuosos. El siguiente factor mental es el esfuerzo entusiasta. Y el esfuerzo entusiasta se refiere a deleitarse en la actividad, deleitarse en la práctica de la virtud. Y en sí, esencialmente, es virtuoso. El esfuerzo entusiasta se define como una mente que se deleita y que se alegra en la práctica de la virtud. Pero no es esfuerzo entusiasta cuando simplemente nos estamos esforzando, por ejemplo, en el trabajo. Eso no es esfuerzo entusiasta. Eso más bien es la pereza que se aferra, que se apega a actividades mundanas. Tenemos, entre la pereza, tenemos la pereza de la autodesconfianza, de confianza en uno mismo. Y luego tenemos la pereza que se aferra, que tiene apego hacia actividades mundanas. Y algo que nosotros decimos comúnmente en nuestro día a día es: uy, me estoy esforzando un montón en mi trabajo, me estoy esforzando un montón en los estudios. Se usa esa misma palabra, esfuerzo, pero hace actividades que no necesariamente son actividades virtuosas. El esforzarse solamente para hacer actividades, para hacer cosas y trabajo que solamente están enfocadas en esta vida, no es esfuerzo entusiasta, sino que es lo opuesto a esfuerzo entusiasta. Sí, pero si es un trabajo que estás con otras personas y intentas poner una motivación de realmente ayudarlos, por ejemplo, enfermeros, médicos o maestros, tampoco se puede considerar. Que si lega di no me va da neo di lega china, mi pendo di lega china. Si es como si un trabajo de este tipo, que es con la intención de ayudar al otro, entonces virtud. Y entonces deleitarse en la virtud, y ese esfuerzo. Cualquier cosa que hagamos motivados por la intención de querer beneficiar al otro es virtud.
y entonces se vuelve esfuerzo entusiasta. 정말 길어 좋았어. 하나 안 저기 전주스 랍자라. 전주스 랍자스 시간 팬더지. 도와주나? 랍자라서 시간 팬더지. Cuando uno actúa de esa forma como la que tú has indicado, está siguiendo las enseñanzas de la bodichita. Lo que dice la bodichita es beneficiar a los demás, entonces es virtud. 자, 시간 팬더지. 비 내발라 내가 주에 정과라 여지지에 봉불라 가보자에 로 민족으로 로바지에 세미바라 세트에 고에미바라 고에트에 대세는 대어지기로 또 참아 신배를 그러면 신배를 상담 지원해서 개화만 이거를 준비를 되고 정말 결혼 Cualquier tipo de actividad, de acción que sea para beneficiar a los demás, ya sea curar de los enfermos o como enfermera también proteger a los enfermos, cuidar de niños, proteger a una persona, darle comida a una persona, darle ropa a una persona, darle alojamiento, casa a una persona, todas esas, como es con la motivación de beneficiar al otro, es virtud. Y si es virtud, es esfuerzo entusiasta. 기회는 또 취시 또 질문이 송아래. 이 나네. 기회 나네니. 아니 내가 때문에 아니 내가 교인이나 시부지 산에 정대되게 내가 쓰라 시부지 미세요. 배나 맞게 노래래. 차동 좋은 말데 나나 차동 거지 개모디 나제 차동 거잖아. 차동 나와요. 산에 정대 나와요. Y de todas las acciones virtuosas que hay, son especialmente potentes, especialmente poderosas las acciones relacionadas con cuidar de enfermos. Eso es algo que Buda Shakyamuni indicó. Por ejemplo, yo que soy un monje completamente ordenado, tengo un voto de no tomar alcohol. Sin embargo, si estoy enfermo y necesito para curarme tomar alcohol, Buda Shakyamuni da permiso para poder romper ese voto. 그러나 저거 장동 좀 말데 아니 나제 멤베 제 장동 부부스라나 데려 산이 전데 나와요. tigres never miseres. Buda Shakyamuni mismo dice que una persona ordenada, un monje o una monja que no puede tomar por lo general alcohol porque tiene un voto, si se enferma y el médico le dice, mira, si te tomas este alcohol te vas a curar, Buda Shakyamuni dice, no pasa nada, lo puedes tomar porque tienen un estatus especial los enfermos. No tener, ya da, dimiser, ya da, 진주스 도스그레스, 다 개체디 바이레. Eso es en cuanto al esfuerzo entusiasta. Luego el que vemos ahora es la cautela y es un factor mental muy importante. 바이 때문에 반이나, 바이 때문에나, 때문에 반이나, 되게 뭐래, 아니, 맞아 매마다, 체면이야지. 바이 밤에 제가 때네, 맞아 매마다, 체면이 너무. La cautela es muy importante porque si tenemos cautela, si somos cautelosos, entonces podemos fácilmente desarrollar los dos factores mentales anteriores, que son la vergüenza y la desconsideración. Pero si no somos cautelosos, entonces caeremos en la desvergüenza y en la inconsideración. No. Hablamos de la cautela y del descuido. Son los dos opuestos. Y en el libro de Shantideva, en el Bodhisattva Charabhayatara, es tan importante la cautela que hace un capítulo, dedica un capítulo entero solamente para la cautela. Si uno se apoya en la cautela, si uno es cauteloso, podrá desarrollar una buena memoria e introspección. Si uno desarrolla una buena memoria y una buena introspección, podrá desarrollar la meditación estabilizada, una concentración. Si uno desarrolla concentración, fácilmente podrá desarrollar sabiduría. El factor mental opuesto a la cautela es el descuido o no ser cauteloso, y eso resulta en acciones como, por ejemplo, beber alcohol sin control,
fumar sin control, y cuando uno conduce, conducir de cualquier forma sin ser cuidadoso con las normas de conducción ni con los demás, y el descuido nos provoca un riesgo a nuestra propia vida. Todos vosotros aquí conducís, y cuando conducís os estáis siendo cuidadosos. Sois cautelosos y no conducís de cualquier manera que se os ocurra. Si conducimos sin tener consideración, sin prestar atención a todo lo que tenemos alrededor, sin seguir las normas, eso se llama conducir de forma descuidada. Por eso tenemos que practicar y apoyarnos mucho en la cautela, ser muy cautelosos. Y si tenemos que ser cautelosos a la hora de conducir, por supuesto, en cualquier momento tenemos que serlo. Ser cautelosos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro habla. ¿Habéis entendido lo que significa? ¿Habéis cogido el significado de cautela? El siguiente factor mental es la ecuanimidad. Y cuando hablamos de ecuanimidad, yo le he puesto ecuanimidad equilibrio mental. Porque no es la ecuanimidad de la que se habla cuando se habla de los 4 inconmensurables, sino que es la ecuanimidad que desiste de aplicar un antídoto. Es un equilibrio mental, la mente dejada en su estado natural. Pero perdón, que es que me he saltado la flexibilidad. Y hay 2 tipos de flexibilidad, la flexibilidad corporal y la flexibilidad mental. En cuanto a la flexibilidad, primero tenemos que practicar la cautela. En base a la cautela desarrollamos memoria e introspección. En base a la memoria y la introspección, practicando podemos alcanzar la concentración y eventualmente la calma mental. Y cuando desarrollamos la calma mental es cuando surge la flexibilidad. Primero surge la flexibilidad corporal y luego la flexibilidad mental. Semkishima es Semki Dewa. Cosa más. Cuando alcanzamos la flexibilidad corporal y el gozo que es inducido por la flexibilidad corporal, deshacemos la rigidez corporal, que es lo opuesto. La rigidez es lo opuesto a la flexibilidad corporal. Una vez que desarrollamos la flexibilidad mental y desarrollamos también el gozo que surge de la flexibilidad mental, deshacemos la rigidez mental, que es lo opuesto a la flexibilidad mental. Y esto es algo que solamente puede conseguir una persona que ha alcanzado la calma mental. Y hay 2 métodos para alcanzar la calma mental. Se puede alcanzar la calma mental siguiendo las 9 etapas, los 9 niveles de la calma mental, o siguiendo el método de abandonar los 5 obstáculos a través de los 8 antídotos.
Pero por lo general la calma mental es una práctica común tanto para los budistas como para los no budistas. Si uno no alcanza la calma mental, uno no puede tomar un renacimiento en los planos más elevados, en el plano de la forma y de la no forma. Los dioses que han nacido en el plano de la forma y de la no forma anteriormente estaban en el plano del deseo y a través de entrenarse en la calma mental toman un renacimiento después en el plano de la forma y de la no forma, en los planos superiores. Después viene la práctica de la ecuanimidad, que le hemos dicho equilibrio, que no es la ecuanimidad que se practica en los 4 inconmensurables, es dejar la mente en su estado natural. También tiene un aspecto de imparcialidad, es esa ecuanimidad que no diferencia, que no discrimina y diciendo estos son mis amigos, mis allegados, estos son mis enemigos, sino que toma un aspecto de imparcialidad. Pero de todos estos, los más importantes son las 6 aflicciones raíces. El último factor mental, antes de pasar a los siguientes, es el factor mental de la no violencia. La violencia primero es la mente opuesta al amor. El amor es no voy a dañar a los seres. Y la violencia es la acción de dañar. Por lo tanto, este factor mental de la no violencia es el pensamiento de no voy a dañar a los seres. Si somos violentos, si somos agresivos, dañaremos a los demás. Por lo tanto, la no violencia es una mente no dañina, es una mente que no es dañina, es una mente que piensa, no voy a dañar. Si soy violento con los demás, yo voy a experimentar sufrimiento. Si yo no daño a los demás, si yo no soy violento con los demás, experimentaré felicidad. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar. Ahora vamos a pasar a las aflicciones raíces, a los 6 factores mentales de las aflicciones raíces, que son lo más importante y también son los peores. Acabamos de explicar todos los mejores, ahora vamos a explicar todos los peores. Cuando hablamos de estos factores mentales nos referimos a ellos como las 6 aflicciones raíces. ¿Por qué se le llama raíces?
Estas 6 aflicciones son las siguientes. El primero no es deseo, es apego. Apego, enfado, orgullo, ignorancia, duda y visión afligida. 다 싸웠어거든. 너무 딜라 누가들 때네. 아니 나도다 돈이 좀 말했어. 그래가지고 En base a estas aflicciones surge el sufrimiento, experimentamos el sufrimiento. 다 근데 다 완전히 되기는 예예들이 완전 대자 요래 광도 요래 마전 요래 그러 Y estas aflicciones están siempre presentes en nuestro continuo mental. Siempre estamos acompañados de estas aflicciones. Tenemos apego, tenemos enfado, tenemos orgullo. 너 ¿Que sí? 내가 타라 그래서 내 마음을 여자시는 어디로에 타라요 그랬어. Y todas estas aflicciones tienen distintos niveles de sutileza, como expliqué la vez anterior. 여자시들이 여자 문주 와다 여자 발라니스들이 요래 여자 라발로다 문주 와서는 여자 라바스가 여자 문 교울어서 여자 라바문도 쓰고 여자 라바스가 라바기문 교울어. Tenemos apego manifiesto y apego latente. El apego manifiesto quiere decir el apego más burdo, el que todos podemos experimentar. 아, 여자시들이 기다만이 그런 이 미라와 남바 미라와 여자 지키고 Y el apego surge en base a distintos objetos, en base a distintas percepciones. 제가 다 여자시들이 딱지 여자제들이 카도 없이 야마치 때 지키고 El apego surge en base a objetos buenos. 카도 제버칠 때는 여자들 지키고 Por ejemplo, en base a un color bonito. 제가 도부치가 미두발라 여자지에 매로 도부치 이디 두자질란 여자지 말아 이디 야고질란 여자지 말아. El apego no surge en base a un objeto, en relación a un objeto malo, en relación a un objeto que no nos resulta atractivo, sino que el apego surge en base a algo que nos resulta atractivo, algo que nos resulta bonito. 배나 잘라라 지 잘라 이동을 통만 지 소소 관계를 여자지. 어? 야지 매다로 야고지 카와 야고지 상야를 시통 빌려 야고지. 일단 가제 저기 말아도 상은 포면 지도냐 이제 상은 여자 보면 지도 상황 여자와 끼고 그래. Surge apego a, por ejemplo, hacia cosas bonitas, cosas que nos gustan, objetos bonitos. Puede surgir apego a, por ejemplo, las flores cuando nos encantan los colores de las flores. O, por ejemplo, cuando consideramos a un chico o una chica guapa o guapo, en base a eso surge apego también. 제가 그게 이 코로나 이동하지 사실 지금 여봐 있는데 남도 그렇다지. 그러와 가져 거주 전진 남도 그렇다지. 이문 사바도 그렇다지. De un lado, por una parte, es cierto que el objeto sí tiene una característica bonita, una parte de bonito sí que tiene, pero el 90% de lo que nosotros percibimos como bonito o como atractivo es nuestra mente la que está exagerando, está superponiendo esas características extras sobre el objeto. 지금 유동원나한테 수술을 이모도 그렇다지로 하바도 그렇지 아니 자신기고 심하기고 여자기지. La mente observa el objeto y exagera las cualidades, superimpone cualidades sobre el objeto que no necesariamente están ahí. Y es en base a eso que surge el apego y surge el ansia por el objeto. 남도 그렇다지로 남도 그렇다지 아니 시부지 통제 통결 제가 내가 안에 차 심바스로 심바레스 차와 심바레스. Es nuestra neurosis mental, nuestros pensamientos conceptuales los que superimponen estas cualidades sobre el objeto, exageran las cualidades del objeto y en base a eso surge el apego que desea el objeto, el ansia por el objeto. 소소라
이동과 나야지 미 셴바를 넘으려 했으나 너무 말아 지고 말아 Y lo que a mí me resulta atractivo, lo que a una persona le resulta atractiva, a otro también le va a resultar atractivo, no tiene por qué ser el caso. 스스로가 이동과 나와지 미 셴바를 넘으도나 코로나 유코로나 이동과 주어있다 주어 Si todos encontráramos atractivo el mismo objeto, significaría que el objeto es atractivo desde su propio lado, en sí mismo es atractivo. 스스로 가서들라 미 셴바 갖고 와 말이야 데려와 Sin embargo, no todo el mundo le gusta la persona que a mí me gusta. 미 셴바 가서가 스스로 갖고 와 말이야 Y a mí no me gusta la persona que a los demás les gusta o que a otra persona le gusta. 제가 티 남도 없어요 남도 없어요 Y estos son los pensamientos conceptuales que crean esta percepción. 어디저다 신이 차왔어 이동과 때라 남도 뒀다제 제 신이 차 진짜 실존한다 아니 코페 레알 누주고 지와래 송을 제름 좀 나눠집니다. Por lo tanto, el apego es creado por estos pensamientos conceptuales que superimpone estas cualidades sobre el objeto y la percibe como atractiva. Y esto, cuando surge esto, Lama Tsongkhapa en el Lamrim Chemo dice que es como cuando el aceite, un trozo de tela se mancha con aceite. 따디 레알 누주는 당고의 심심이 차와 인사 코 로하고 싶어져 테 망고追뭐 하지 놈들 진짜는 테 망고追뭐 하지 대다 지워졌어 늦었어. El apego es exactamente como esa mancha de aceite, que a menos que la lavemos una y otra vez, la mancha de aceite es muy difícil de que salga. 어떻게 집사되고 그때 생나라데 집사되고. Siempre el objeto hacia el cual sentimos apego, siempre queda un resto ahí en la mente de ese objeto atractivo. 생나데 때문에 대시시 그때 집사되고 저때 꼭뒤로 집어래서 제가 어디서 Siempre el objeto atractivo, el objeto al cual sentimos apego, siempre queda ahí, aunque lo que intentemos quitar, siempre hay un restillo de ese objeto. 다 내자세들라 세바에스요래 세바스라고 tenía 중인하네 여자가 세바스단이라고 세바스. Y este apego también se puede denominar como aferramiento, que es uno de los 12 vínculos de originación interdependiente y está aquí en la página 4. 제가 세바스는 폐시 개발지 신이 차 폐시 개발지 꼭 다치었을 때 있어요. Este aferramiento es una vez que uno tiene apego y ese apego se multiplica y aumenta, ese apego aumentado es el aferramiento. 근데 그 심하지 신이 차와데 아무 차인지 꼭 때문에 쉽지않은데 아니 너무 돈얘기에 너무 신 참아기에 꼭 싸워서 차고. Cuando surge el apego, si el apego se vuelve muy estable en nuestra mente y se afianza en nuestra mente, se vuelve la base perfecta para que surja sufrimiento y surjan todo tipo de otras aflicciones. 어쨌든 싸워서야 돼 디스고 싸워. 콜라 때문에 내자를 때문에 영어시에 한 마음으로 지키는 거예요. 세리를 봐. 싸워서. Debido a que en base al apego surgen todo el resto de las aflicciones, se llaman raíces también. Es una aflicción raíz, porque es la raíz de todas las otras aflicciones. 제가 먼저 내자 깨는데 좀 봐. 믿고 공부도 송도와. Y se dice que cuando sentimos apego tenemos que meditar en repulsión. 내자 님고 야시디 믿고 받으래. 믿고 보내래. El mejor antídoto para el apego es observar la repulsión, percibir la repulsión del objeto. 이 유동어가 일면에 깨인데다 유디 두 번째 따인데 좀 봐. 믿고 받지 공연도 좀 봐. 아니 그 심하게 나오고 그래. Cuando percibimos un objeto atractivo, si enseguida tratamos de percibirlo como no siendo atractivo, como siendo repulsivo, enseguida el aferramiento y el ansia que tenemos por conseguir ese objeto desaparece. 코페나 남바야고 지라 내자지를 봐. 딴 남바디 믿고 싶어. 독자시 따가 있나? 그 야구진에 되면 그 흉겨로 로데. 지난 디스바 믿고. 그래서 님부 믿고 알아요. Cuando hablamos de meditar en repulsión, lo que estamos diciendo es que cuando estemos percibiendo algo como atractivo,
tenemos que ver ese objeto como algo negativo, como algo malo. Y enseguida el aferramiento, el ansia, ese apego desaparece. Dice la el apego también se refiere cuando tenemos este apego o una atracción muy fuerte hacia algo, es porque creemos necesitar eso, en parte. Sí, también surge en base a ese pensamiento de necesidad. Necesito esto, por ejemplo, pienso, necesito comprarme ropa nueva, necesito ropa, ¿no? Entonces voy a la tienda, miro la ropa y en cuanto veo algo que me gusta, ahí empieza a surgir, entonces se manifiesta el apego hacia una vestimenta particular. Cuando una vez que a uno le ha gustado algo, no importa qué tan caro sea el objeto, o a uno no le importa gastarse el dinero para comprárselo. Aunque cueste 200, 300 euros, no se lo compra. Y eso es debido al apego, es porque uno cree que tiene esa necesidad tan fuerte, es debido a ese apego tan fuerte. Debido a ese aferramiento. Uno percibe esa ropa y dice, ah, ¿cómo es el color? Mira, este color me gusta. Ay, el material, y si nos ponemos a observar el material, así me queda perfecto. Mira, el color y el material es perfecto. Venga, me lo compro. Y entonces ahí surge el apego. Eso es el aferramiento, el apego, el ansia que surge en base a ese objeto. ¿Te contesta la pregunta? Y esta misma lógica se puede aplicar a cualquier tipo de objeto, a cualquier tipo de situación. Claro que sí, en la comida también surge, nos surge el ansia por la comida. Nos entra una gana enorme de comernos algo, de saborear algo. En cuanto olemos la comida, desde ahí ya empieza a surgir el apego. En cuanto olemos la comida, ¡qué rico! Muy rico. Y eso es el ansia por la comida. Vemos cómo, por lo tanto, puede surgir ansia y apego por los distintos objetos de los sentidos. Puede surgir por un olor rico o por algo que veamos a través de nuestra vista, o cuando escuchamos algo agradable, por ejemplo unos pajarillos, si escuchamos algo nos apegamos a ese sonido, o por ejemplo cuando nuestra piel entra en contacto con algo suave. Es exactamente igual para los 5 sentidos.
통고도 안자고 단위고 최고도 나보고 지신부터 통고 세바지고도 세바지는데 잡아 그게 차오르고. En base a esto podemos ver muy claramente, comprender muy claramente la verdad del sufrimiento. Vemos que solamente queremos experimentar placer. Solamente queremos experimentar placer, no queremos experimentar nada que no sea placentero. Todos nuestros sentidos, todas nuestras conciencias sensoriales quieren experimentar cosas agradables. Queremos ver cosas bonitas, escuchar cosas bonitas, queremos oler cosas ricas. Y una vez que experimentamos estos objetos agradables, surge el ansia, surge el apego. Es que no sé si la recibe. No, que el apego es una aflicción raíz, ¿vale? Pero si, por ejemplo, escuchas, como dice, el canto de un pájaro, o una ropa suave, o una comida que te gusta, puedes simplemente disfrutarlo y pasar, y, o sea, y ya está, y seguir para adelante. Eso es malo, o sea, eso es apego. O sea, es apego temporal, pero no es que te apegues ahí para estar escuchando todo el rato el canto del pájaro, y que si pierdes el tacto suave de lo que te pongas te va a dar algo, no sé, tal. Sí, tampoco es malo disfrutar de esos momentos, ¿no? Sentirlos y luego dejarlos, ya está. Goza mare, nanga o kiure yamena chima shimbuchi. O di yawore ina injimi yawore samne chapa yingo giri. Chapa yingo giri. 이게 이름은 쇼신나지. 보다도 남도 보다. 그래서 거실 남도 들려요. 아주 도선 녀버지 도선 전에 남도도 유유래. 남도 유유는 거 좋다자. 거 녀버 쇼지도 스타고 좋다로. 녀버 쇼지 좀선 스타는 거 좋다자. Una vez que percibimos algo, cualquier objeto de los sentidos, ya sea un sonido o un olor, en cuanto la mente piensa, ¡ay, qué agradable!, eso ya son pensamientos conceptuales que están superimponiendo cualidades sobre un fenómeno. Cuando, por ejemplo, escuchamos un sonido, enseguida surgen nuestros pensamientos conceptuales que dicen, ¡ay, qué agradable, qué bien suena esto! Una vez que los pensamientos conceptuales ya han superimpuesto cualidades, exagerado las cualidades del objeto en sí, ya ha surgido el ansia, ya ha surgido el apego. Entonces quiere decir que hay que eliminar todo eso. Eso está más padre. El sonido no tiene que ser abandonado, pero el apego al sonido o a otras cosas sí tiene que ser abandonado. El apego que surge en base a un sonido que uno percibe como agradable es lo que ha de ser abandonado. 되게 대화돼 있어. 되게 여러 가지. 다 단단히 있어. 단념부터 죽어라. 다 집이 단념부터 쳐봐라. 단념부터 되네. 시부터 도서 남도 있지. 제가 정보녀서는 시부지 영어지. 새 하버지 따시. 영어 딜을 하지. 내주지 예지고 땅이 전부 남도 소연도 아니 신내 차올래. 저도 디 신자도 봐. 세마도시 리신 정보 다가라지 시부지 차버리세요. 딜레 예배 내가 딜레 예배 소수 진남도 더 따야지 이게 참 됐어. 두지.
por lo general, cuando lo que no ha de ser abandonado son por ejemplo, hay cosas que en sí son suaves y cosas que no son suaves, hay sonidos que son más agradables que otros. Uno puede distinguir y diferenciar y experimentar estas cosas, pero cuando uno percibe estas cosas, uno puede, los pensamientos conceptuales de uno exageran las cualidades, como que esto es suave, pero la mente exagera las cualidades de lo suave que es, y de ahí es de donde surge el apego. Eso es lo que ha de ser abandonado. Por ejemplo, uno puede percibir algo bonito, algo que le resulta bonito, una forma que le resulta bonita o atractiva. El mero hecho de percibir aquella forma atractiva no necesariamente es apego, pero eso sirve de condición para que uno, a través de los pensamientos conceptuales, exagere las cualidades, y en cuanto las cualidades han sido exageradas, en base a eso surge el apego. De hecho, la definición de apego, la definición de aferramiento y de ansia, es percibir, el apego es un factor mental que percibe un objeto atractivo y superimpone cualidades que no están ahí, o sea, está exagerando la realidad. Lo mismo para un sonido. Cuando uno escucha un sonido agradable, pero exagera las cualidades de ese sonido, en base a eso surge apego. O sea, no es el deseo, entonces. El apego es la exageración o lo que superponemos, pero si no llegamos a desearlo, o sea, no... Por eso se dice que los 5 objetos de los sentidos son objetos que sirven como causa y condición para que surja el apego. Y se dice que todos nosotros estamos siendo arrollados continuamente por las olas del apego. Yo siempre pienso que tenemos mucho más apego de lo que tenemos enfado e ignorancia. ¿No? ¿No tenemos más apego que enfado e ignorancia? Miremos todos los problemas que surgen debido al apego. También hay apego hacia objetos y sonidos virtuosos, ¿no? Sí, también se puede, también debe se desarrollar en base a objetos virtuosos. Puesto que es una aflicción, también ha de ser abandonada, a pesar de que puesto que es un apego, aunque haya surgido en base a un objeto virtuoso. Un objeto virtuoso no es objeto de devoción.
먼저 교회 율랑 대바 먼저 대바 처음에 제고 그래. sí devoción sí fe sí hay que tenerla 대바에 제고 그래. 여자 제고 그래. de hecho 경험하네 대바에 제고 그래. 여자 가서도 뭐가는 끼고 가야지. 여자서 되게 메시지 대바서 뭐는 메시지 제시로 와. 그거는 상관없이 제시로. 여자 거기서도 제고 말이다. 이해 그래. 상담 말이 이해 그래. nosotros pero son dos cosas distintas porque nosotros para generar fe sobre un objeto virtuoso nos tenemos que esforzar para realmente generar fe. Sin embargo, para que surja el apego en base a un objeto, no hace falta para nada esforzarse, sino que surge de forma natural. A que no hace falta pensar para sentir apego, para estar apegado a algo. Una vez que hemos visto algo atractivo, enseguida nos sentimos apego, nos sentimos apegados a ello. Para enfadarse no hace falta tampoco esforzarse. Uno en cuanto ve a una persona que le cae mal, que considera enemigo, se enfada inmediatamente. Pero para poder generar una mente virtuosa, para eso sí que hay que esforzarse. Por eso yo siempre os digo que con lo que más nos hemos familiarizado, lo que más hemos meditado vida tras vida es con las aflicciones. Las aflicciones son nuestros amigos más viejos y son es lo que más hemos meditado y por eso surgen de forma natural. Nosotros hemos perfeccionado la meditación en el apego, hemos perfeccionado la meditación en la ignorancia. No hace falta que nos habituemos más porque ya la hemos perfeccionado. Pero tenemos que hacer lo mismo con los aspectos virtuosos, con las cosas virtuosas. Meditar tanto, familiarizarnos tanto, que surjan de forma tan natural como ahora nos surgen las aflicciones. Una pregunta. La cuestión es que los recuerdos, cuando recordamos algo como el pájaro que trina y al cabo del tiempo nos acordamos, lo que nos acordamos son de las cualidades que nos generan el apego, no del hecho del pájaro. Por lo tanto, estamos aferramiento a las cualidades, no al objeto. Pregunto. Vale, en un objeto de la memoria, en una memoria, ¿no? Un recuerdo. Claro, en un recuerdo tú te acuerdas de las cualidades que tú has creado con tu mente, que son falsas, no son reales. Pero en verdad, sobre el objeto no, sino sobre unas cualidades falsas, ¿no?
vale, Cuando uno, por ejemplo, escucha algo agradable, hacia lo cual ha desarrollado apego anteriormente, cuando uno recuerda de nuevo ese sonido o ese objeto, vuelve a surgir el apego de la misma forma que surgía cuando uno lo vivió por primera vez. Yo sé que tú te referías a las cualidades, pero es lo mismo que Geshe-la anteriormente decía, cuando uno ha escuchado algo y dice, esto es algo agradable, pero enseguida son los pensamientos conceptuales los que exageran las cualidades, y en base a eso es a lo que surge el apego. Eso, o bien en el presente, o cuando uno lo recuerda, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si en el pasado una persona nos hizo daño, en cuanto uno se acuerda de nuevo de aquello que pasó, nos volvemos a enfadar. Cuando nos acordamos de esa persona, dice, hay que ver a esta persona hace 2 o 3 años, hay que ver lo que me hizo. Y en cuanto pensamos eso, surge el enfado. Es lo mismo. ¿Tú te enfadas o no te enfadas?